Bienvenidos jóvenes a la clase de Cálculo 1. Estamos trabajando en la sección 2.4 del libro del Cálculo de Leitol, séptima edición. Vamos a comenzar a plantear la derivación de funciones algebraicas. Y lo primero que hay que conocer pues son los teoremas. Antes que nada vamos a anotar tener claras las notaciones de derivación. Si la función es f de x, la notación para derivada va a ser f' de x. Si la función me la dan en y, entonces la derivada va a ser y'. Y si estoy trabajando derivando la función x, entonces voy a simbolizar la derivada de la función como dx. Y también puede aparecer la notación dx sobre dy, que quiere decir estoy derivando la función y en términos de x. Nosotros tenemos aquí ya los teoremas básicos de derivación de funciones algebraicas. Y lo primero es tener claro cada uno de los teoremas para poder desarrollar los ejercicios prácticos. F de x representa la función. Si la función es una constante es un número, entonces la derivada f' de x va a ser 0. En el número 2, f de x es igual a x a la n. Entonces, esa flecha significa, entonces, la derivada, la notación de derivada que estamos usando es f' de x, va a ser igual a n por x a la n menos 1. Note que lo que hicimos aquí fue, el exponente pasa a multiplicar a la variable y queda restando arriba en 1. Entonces, por eso se escribe n por x a la n menos 1. En el teorema número 3, tenemos la función, la derivada de una función que está multiplicando a una función potencia multiplicando a una constante. Entonces, la derivada de esa función en términos de x va a ser así. Note, la constante no la estoy derivando y no la derivo porque está multiplicando a una función potencia. Lo único que voy a derivar es la función potencia, que en este caso x a la n es n por x a la n menos 1. Aquí van combinados el teorema 1 y el teorema número 2. Ahora, en el teorema número 3 ya nos está hablando, en el número 4, perdón, ya nos está hablando de términos un poco diferentes. Ahora tenemos la función f y la función g que están sumando. La función h de x se compone de la suma de dos funciones diferentes. Entonces la derivada de h de x va a ser h' de x y la derivada de esa función va a ser la suma de las derivadas de las funciones. En este caso, si la función era f de x, yo voy a derivar f y me va a quedar f' de x, sumando con la derivada de la función g de x, que en este caso es g' de x. Ahora bien, cuando se está multiplicando las funciones, entonces hay que tener un poquito de cuidado al momento de desarrollarlo. Tenemos h de x es igual a la multiplicación de dos funciones. En este caso las funciones son f de x y g de x. Entonces la derivada de esta función h de x va a ser escrita de la siguiente forma. La primera función multiplicada, ese punto entre las funciones indica multiplicación. La primera función multiplicada por la derivada de la segunda, más la segunda función multiplicada por la derivada de la primera función. Y en ese caso tendríamos ya conocido casi todos los teoremas de derivadas, pero aún nos hace falta el teorema de cociente antes de comenzar a trabajar con los ejercicios prácticos. Así que voy a borrar acá para anotar el teorema número 6. El teorema número 6 nos dice, estamos encontrando, vamos a escribir h de x es igual a f de x entre g de x. Entonces, la derivada h' de x va a ser igual a la función del denominador, en este caso es g de x, por la derivada del numerador, menos la función numerador por la derivada de la función del denominador. Y todo esto sobre
la función del denominador elevada al cuadrado. Y ahora sí ya tenemos conocidos todos los teoremas básicos para poder desarrollar ejemplos ilustrativos con respecto a el tema de teoremas sobre diferenciación de funciones algebraicas. Y lo que primero que vamos a hacer es ir viendo la aplicación del teorema 1 hasta el teorema número 6. Y para comenzar, pues vamos a ilustrarlo con unos ejemplos prácticos. En estos ejemplos vamos a ver la aplicación de los teoremas. Ejemplos para el teorema número 1, donde dice que la derivada de una constante es 0. El teorema es este. Esta es la función, entonces el teorema dice que la derivada de esto, de la constante, va a ser 0. Ahora sí, veamos el ejemplo. El ejemplo puede ser f de x es igual a menos 3. Menos 3 es una constante. Entonces, como la derivada de una constante es 0, entonces f' de x es igual a 0. O sea, la derivada de menos 3 es 0. La derivada de un medio es 0. La derivada de pi es 0. La derivada del número de Euler es 0. La derivada de menos un medio es 0. Tenemos claro que una constante es un número real. Así que esa es la aplicación del teorema número 1. Y en el teorema número 2, vamos a ver el teorema número 2, a ver qué es lo que nos dice. Y está hablando de una función potencia. F de x es igual a x a la n. Entonces, la derivada de esa función es igual a n por x a la n menos 1. Vamos a plantearnos el ejemplo. En este caso vamos a tomar x a la 5. F de x es igual a x a la 5. Entonces, f' de x va a ser igual a n es 5. Y note que n está multiplicando a la variable. Ahora, entonces va a ser 5 por x a la 5 menos 1. Note claramente que si n es 5, entonces pasa a multiplicar la variable y queda restando en el exponente. Así que 5 por x es 5x y la resta de los exponentes queda en 4. Así que la derivada, si la función es f de x igual a x a la 5, su derivada es 5x a la 4. Y esta sería la aplicación del teorema número 2. Vamos a ver ahora la aplicación del teorema de una constante. Una constante multiplicando a una función potencia. Ese es el número 3. Tenemos ahora la función, el teorema número 3, la función c por x a la n. Entonces, la derivada de esto es c por n x a la n menos 1. Y con el ejemplo lo vamos a ver un poco mejor. Si la función es f de x y tenemos 4x a la 2, entonces la derivada de esa función va a ser, el 4 es la constante, así que el 4 no lo voy a tocar y voy a abrir paréntesis. Voy ahora a derivar solamente x a la 2, así que el 2 va a pasar a multiplicar y va a quedar restando en la potencia, de esta forma. Entonces voy a escribir en paréntesis todavía porque voy a restar los exponentes. Y 4 por 2 me da 8x. Y lo dejamos en 8x porque cuando el exponente es 1, no lo escribimos. Así que 8x es la derivada de 4x a la 2, que es la aplicación del teorema número 3, donde dice que la derivada de una constante por una función potencia se calcula de esta forma. Y ahora sí vamos a proceder a calcular el ejercicio número